y ellos están presentando la obra El Rey León de Disney. El Rey León de Disney, pero no en película, sino en teatro. Un teatro, así que también ya vimos, atrás estaba el cine, un poco más atrás, aquí hay teatro, hay varias opciones de entretenimiento y seguramente en la noche hay discotecas, ¿no? Bares para tomar algo. Sí, es una ciudad turística, debe haber bares y discotecas por todas partes, imagino. Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con Input Comprensible. Mi nombre es Ismar Higueros. Mira el video y trata de comprender las situaciones. No te preocupes si no entiendes algunas palabras. Puedes ver el video otra vez para comprender mejor el contenido. Hoy visitaremos una ciudad que queda en un país hispanohablante que se ubica en Europa. ¿Tú sabes cuál país hispanohablante puedes encontrar en Europa? Bueno, seguramente lo conoces, es España. Hoy visitaremos España, en la península ibérica. Vamos a acercarnos un poco más por acá. Visitaremos la capital de España. ¿Tú sabes cómo se llama la capital de España? Bueno, la capital de España se llama Madrid y queda ubicada más o menos en el centro de España. De hecho, veremos este monumento también que queda en Madrid. Vamos a acercarnos un poco más para conocer esta bella ciudad, una ciudad muy linda y muy bonita para caminar. Vamos a acercarnos más y más y vamos a ver aquí cuál es el lugar que visitaremos. Nos acercamos un poquito más y creo que ya estamos cerca del lugar. Bueno, en esta ocasión visitaremos un lugar llamado la Puerta de Alcalá. Veamos, sí, la Puerta de Alcalá. Acá tenemos una vista en 3D, una vista en 3D y vemos que hay muchos caminos que confluyen hacia este lugar. A esto se le conoce como una glorieta. Una glorieta es una plaza circular y los autos deben dar vuelta alrededor de esta glorieta. O también se le puede llamar una rotonda, alrededor de esta rotonda. Entonces nos ubicaremos en este famoso monumento llamado la Puerta de Alcalá. Para hacer esto vamos a colocar virtualmente una personita acá, justo en esta esquina, frente a la Puerta de Alcalá. Podemos ver que esta puerta en reconstrucción, está en reconstrucción o, ¿cómo le llaman a esto? Restauración. Podemos ver que este monumento está actualmente en restauración. Nos vamos a acercar un poco para ver esto. Ahora son como unas fotografías las que tienen acá de cómo es el monumento completo, pero sí podríamos ver el rótulo que tiene acá. Este rótulo no está en español, está posiblemente en latín, creo yo, y dice Regge Carolo III. Pienso que esto significa el rey Carlos III, rey Carlos III, y luego dice anno, que es año, supongo, año, y hay una fecha en números romanos. ¿Tú puedes leer los números romanos? ¿Conoces estos números? Aquí dice año 1778. 1778. Este es el año
en que este monumento fue fundado hace más de 200 años, más de 200 años. Y si tú quieres ver una fotografía cómo luce este lugar, vamos a ver algunas que hay acá en Google. Aquí se ve el monumento en todo su esplendor, pero es una toma de noche. Una toma de noche, podemos ver las luces y se ve muy bonito. Veamos alguna otra fotografía. Aquí podemos ver muchas flores también frente a este monumento. Por acá tenemos otra vista también con muchas flores rojas y blancas. Y otra toma de noche que podemos ver acá. Entonces, como podemos ver, es un monumento muy bonito, muy característico. Alguien logró aquí una bella toma con la puesta del sol atrás, ¿no? No sé si es la puesta del sol o es cuando el sol nace, pero creo que es una toma magnífica. Entonces vamos a continuar visitando virtualmente este lugar. Como puedes ver, ahora mismo está circulado. Tienen una valla para que las personas no pasen porque solamente hay unos constructores acá que son los encargados de proteger este monumento y restaurarlo. Vamos a dar un paseo por acá a conocer cómo son las calles de Madrid. Podemos ver acá que hay un puesto donde hay muchas motocicletas estacionadas. Creo que es un medio de transporte muy conocido en Madrid, muy práctico. Y vamos a caminar un poco por esta calle llamada la calle Alcalá. La calle Alcalá. Tal como la puerta de Alcalá, la calle de Alcalá. Entonces vamos a visitar este lugar y veremos también qué tipo de tiendas, hoteles y puedes encontrar por acá. Me llama la atención que hay muchas personas acá esperando cruzar la calle. Ellos están esperando un buen momento. Vemos que hay un semáforo para los automóviles, pero también acá hay un semáforo para los peatones. Un poco más de cerca. Sí, este semáforo peatonal indica a las personas que van a pie. Todos estos son peatones, les indica cuándo pueden cruzar la calle. Ahora mismo el semáforo peatonal está en rojo. Quiere decir que las personas no pueden aún cruzar la calle y el semáforo de los autos está en verde. Quiere decir los autos están pasando en este momento. Muchas personas llevan abrigos, llevan chumpas, podríamos decir también, llevan abrigos, porque estas imágenes fueron tomadas en diciembre del año 2023. En diciembre de 2023 es una época de frío todavía en España, un poco. No frío como en Alemania o en Canadá, pero sí suficiente frío para que las personas lleven suéteres o chumpas. Entonces casi todos están bastante bien abrigados. Podemos ver que en este carril, estos se llaman carriles. En este carril solamente pueden circular los taxis y los buses, exclusivamente los vehículos de servicio, los vehículos de servicio. En el siguiente carril solamente creo que podrían circular las bicicletas o se recomienda que la bicicleta circule acá. Acá podemos ver una imagen más clara de el símbolo de la bicicleta. Ellas pueden ir en este carril y vemos que la calle tiene muchos carriles. Por ejemplo, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 carriles que van de este a oeste. Esta es la dirección de esta toma. Y otros 5 carriles probablemente, o 4, no estoy seguro,
que vienen desde el oeste hacia el este, hacia el este. En este momento estamos caminando hacia el oeste, sí, hacia el oeste de la ciudad. Vamos a continuar avanzando un poquito por acá y vemos algo interesante. Estos autos que son de color blanco y tienen una línea diagonal roja son los taxis en Madrid. En otras visitas a ciudades hemos visto que los taxis siempre tienen un color particular. Normalmente tienen un color característico. Y parece que los taxis de Madrid todos son blancos con una franja roja en diagonal, posición diagonal. Así que estoy seguro que veremos muchos taxis acá más adelante. Continuaremos caminando. Vemos que hay muchas personas que caminan por la acera y la acera es suficientemente ancha para bastantes personas, para que las personas puedan caminar acá. Y hay algunas barandas para separar la calle donde van los autos de la acera. Avanzamos un poco más. Podemos observar arriba que hay un poco de luces. En este momento están apagadas porque es de día, pero recuerda que estas imágenes fueron obtenidas en diciembre. Es una época navideña y tenían el lugar adornado con muchas luces por la temporada navideña. Ahora vemos que aquí a la orilla hay muchos toldos. Todos estos son toldos. Estos toldos son rojo, toldos rojos y toldos negros. Y creo que estos corresponden a unos restaurantes. Podemos ver aquí algunas mesas y sillas para que las personas puedan sentarse a comer o a tomar un café. Continuamos acá por la calle de Alcalá. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí podemos observar una farmacia. Esta es una farmacia por si necesitas tomar alguna medicina, alguna pastilla, puedes comprarla en esta farmacia. Continuaremos avanzando un poquito más. Vemos unas personas sentadas en una banca. Ellos están descansando probablemente un poco. Y otras personas aquí ya están tomando algún café. Seguimos avanzando por la calle de Alcalá y podemos notar que hay una arquitectura muy bonita, muy particular acá en España. Aquí dice Cibeles de Cine. No sé si estas son unas salas de cine, pero vemos que es un edificio muy lindo. Y acá atrás se ven unas torres. Creo que estas torres son de un palacio. Lo vamos a ver por el otro lado. Vamos a avanzar un poco más para mostrarte este palacio que es majestuoso. Hay varias señales de tránsito para guiar a las personas a cuáles lugares van a ir. Y vemos este rótulo, por ejemplo. El rótulo dice, atención, calle de Alcalá, sentido Puerta del Sol. Es decir, vamos hacia la Puerta del Sol. Tráfico restringido, excepto vehículos autorizados. Quiere decir, no hay cualquier vehículo que pueda pasar aquí, excepto algunos vehículos que ya tienen el permiso de hacerlo. Y aquí se observa que hay muchas personas cerca del palacio que te voy a mostrar en unos instantes. La velocidad máxima en esta calle son 30 kilómetros por hora. No estoy seguro si en España usan millas, creo que usan kilómetros, sí, 30 kilómetros por hora. Sistema métrico. Aquí vemos otro taxi más de cerca, ¿no? Otro taxi blanco con franja roja y muchas personas esperando cruzar la calle. ¡Wow! Hay muchas personas. Madrid, si no me equivoco, es tal vez la ciudad más turística de habla hispana. Al menos España es el país que recibe más turistas cada año, más turistas de todas partes de Europa,
de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Muchos turistas. Entonces avanzaremos un poquito más. Aquí se ven unas plazas y sí, aquí está el palacio que te quería mostrar. Vamos a ir un poco más de frente al palacio, más de frente, para que podamos ver esta majestuosa obra. ¡Wow! Es un palacio enorme, muy lindo. Este palacio se llama Centro Centro. Según lo que yo investigué, se llama Centro Centro, tal como podemos ver acá, Centro Centro. Dice que es un local de exposiciones y es un palacio renovado. Renovado significa restaurado también. Aquí parece que hay cine también, cibeles de cine dice, y también está la oficina de correos para que puedas enviar correspondencia o paquetes a otras partes, a otras ciudades. Creo que me voy a alejar un poco para que podamos ver mejor este palacio. Veamos, tal vez acá. Bueno, esto creo que puede funcionar. Aquí vemos que el palacio tiene muchas esculturas y en la torre también tiene una bandera de España. Veamos aquí. Sí, es una bandera de España y un reloj. Estas tomas son cerca de las 9 de la mañana si este reloj funciona. 9 menos 10 posiblemente. Ok. Quiero ver si me logro ubicar un poquito más lejos del palacio. Sí, aquí hay algunos otros edificios más o menos con la misma arquitectura, estilo neoclásico, estilo neoclásico. Y creo que esta es una mejor vista del palacio. Podemos ver aquí el palacio en todo su esplendor y pienso que es una arquitectura magnífica, una arquitectura magnífica. Es un lugar muy lindo para conocer. Continuaremos viendo un poco cómo son las calles acá de la ciudad. Vemos que en esta parte de la ciudad hay bastante tráfico, bastante tráfico. Y vamos a intentar cruzar la calle sin que nos atropelle ningún auto. Vemos un rótulo que dice, atención, hay obras en la calle Alcalá. Obras significa que es un tiempo de construcción, un tiempo de construcción y aquí está el rótulo de que hay hombres trabajando y que la velocidad máxima es 30 kilómetros por hora. Esta es una fuente muy linda. Voy a acercarme un poco más. Vamos a acercarnos para ver esta fuente. Wow, es una fuente muy, muy linda. Creo que es la fuente que vimos en la miniatura cuando coloqué el cursor sobre la ciudad de Madrid. Aquí hay muchas banderas de España. Podemos ver banderas de España. Y esta me parece que es una escultura de una mujer sentada en un carruaje. Vamos a ver otro ángulo. Otro ángulo, sí. Es una mujer sentada en un carruaje. Quiero ver de otro ángulo. Veamos. Ok, creo que acá se puede ver un poco mejor. Wow, esta vista es magnífica. Vemos esta fuente con este carruaje tirado por leones. Decimos tirado o jalado, jalado por leones. Vamos a acercar un poco más y aquí puedes ver esta preciosa escultura. Es una mujer sentada, no sé si es alguna reina de España o a lo mejor es una diosa de la mitología romana que está sentada acá. Recordemos que España fue una provincia romana en el pasado, entonces tienen muchas imágenes mitológicas, porque acá este carruaje está siendo tirado por leones, no por caballos. Entonces pienso que podría ser un personaje de la mitología. Tendré que investigar un poco más quién es este personaje que está acá.
Y tal como lo mostré antes, esta perspectiva me encanta porque podemos ver la fuente y el palacio al fondo. Creo que es un lugar donde me gustaría tomarme una fotografía. Sí, me gustaría tomarme una fotografía estando en esta fuente y de fondo el Palacio Centro Centro. Claro, casi toda la arquitectura es estilo neoclásico, si no me equivoco. Y vamos a ver, este creo que es un mototaxi. Un mototaxi dice Tuk Tuk Madrid. ¿Mm? Tuk Tuk Madrid. A estos mototaxis también se les conoce como tuk-tuks. Tuk-tuks. También en Latinoamérica se les conoce como tuk-tuk. Es una manera de llamarle a los mototaxis, tuk-tuks. Continuaremos por esta calle viendo qué más encontramos. Ah, sí, aquí hay una grúa de construcción. Ujú, creo que esto se llama una retroexcavadora. Este tipo de vehículo de construcción se llama una retroexcavadora. Si no me equivoco, una retroexcavadora. Y vemos que aquí hay varios hombres que llevan chalecos amarillos que seguramente trabajan en la construcción. Veamos este otro edificio, ¿de qué se trata? ¡Wow! Este es el Banco de España, señores. Este es el Banco de España. Es como, supongo, el banco principal en España. Se ve muy lindo, muy, muy lindo realmente. Esta es una toma más de lejos del Banco de España. Así que ahí puedes también cambiar moneda, me imagino, cambiar dólares por euros, que es la moneda que se utiliza en España. Muy lindo el Banco de España. Ok, vamos a avanzar un poco más por acá. Seguimos avanzando por esta calle y conociendo los lugares. Y acá dice que este es el cuartel general del ejército. Cuartel general del ejército. Creo que esta es la sede del ejército en España. Esta es la sede acá. Espero que España no tenga que pelear una guerra, ¿no? Pero si ellos deben pelear una guerra, aquí está el cuartel general del ejército de España. Se ve un gran jardín, pero imagino que adentro hay muchas oficinas de soldados, ¿no? De militares. Vamos a avanzar un poquito más por acá y ver qué otros edificios importantes encontramos por este lado. Esta de acá es la biblioteca del Banco de España y es un edificio enorme para una biblioteca. Mm, Es una biblioteca del banco. Recordemos que en la esquina estaba el banco. Acá se ve al fondo el Palacio Centro Centro, donde estábamos parados hace un momento. Acá está el Banco de España y la biblioteca. Oh, creo que tal vez la biblioteca solo es esta sección. Sí, todo esto es parte del Banco de España. Banco de España. Sí, correcto. Todo esto es aún el Banco de España, de manera que es una enorme manzana que ellos tienen. Una manzana es un cuadro en la ciudad, como un bloque en la ciudad. Toda la manzana está ocupada por el Banco de España. Sí, el banco. Y en esta sección seguramente está la biblioteca del Banco de España. Veamos qué tenemos del otro lado. Oh, este es el Instituto Cervantes. Instituto Cervantes. No, no sé si aquí tal vez es donde está la Real Academia Española o es un instituto para estudiar. Tendríamos que investigar un poco más esto. Aquí tenemos una estación de scooters, ¿no? O scooters, scooters. Probablemente en España dirían scooter, no lo sé. Para que las personas puedan recorrer la ciudad de una forma más fácil. Alguien aquí pregunta una dirección tal vez.
y dice, oye, ¿dónde puedo encontrar la puerta de Alcalá? ¿No? Y esta señora le dice, debes caminar un poco más para allá. Ujú. Pedir indicaciones en la calle es importante, especialmente si somos turistas, ¿no? Si somos turistas. Vamos a continuar avanzando. Aquí se encuentra la Comisión Nacional de los Mercados, no sé, Comisión Nacional de los Mercados. Todos los edificios son muy lindos en Madrid. Me gusta, me encanta esta ciudad. Veo que a ellos les gusta el color blanco. No sé por qué razón la mayoría de edificios son color blanco o color blanco hueso. Aquí podemos ver a un repartidor, dos repartidores que también le llaman los chicos del delivery, ¿no? Pero el nombre en español sería repartidor. Ellos son repartidores. Avanzamos un poco más. Sigamos al repartidor. Aquí parece que los repartidores se dividieron. Un repartidor, un repartidor irá por esta calle y otro repartidor irá por esta otra calle. Veamos. Sí, quiero ver este edificio. Me gusta el estilo de este edificio. Se llama Edificio Metrópolis. Edificio Metrópolis. También hay una maqueta del centenario de la Gran Vía. La Gran Vía es toda esta calle. Ahora vamos a comenzar a caminar por la calle de la Gran Vía. Una vía es un camino, ¿no? Un camino. Este es como decir el Gran Camino. También indica que aquí hay un mercado. Este parece ser un mercado acá en esta calle de la Gran Vía. Me acercaré un poco más para ver este edificio Metrópolis. Bueno, este edificio Metrópolis tiene algo de graffiti acá abajo, pero me da la impresión que también está, o al menos en el momento que tomaron estas imágenes, estaba en proceso de renovación o bien de restauración. Creo que quiero ver de frente este edificio. Me voy a mover un poco para acá y veamos. Sí, aquí hay una mejor vista, tal vez un poquito más. Sí, aquí podemos ver de frente el edificio y arriba tiene una cúpula. No sé si esto representa el mundo, el planeta Tierra, y hay un ángel arriba. Un ángel con sus alas extendidas y algunos detalles dorados, unos detalles de color dorado. Y dice acá Metrópolis, edificio Metrópolis. Es muy lindo realmente, muy lindo. Me gustaría conocer definitivamente este lugar. No sé qué más hacen en este edificio realmente, no lo sé, pero se ve muy bonito todo por acá. En esta toma podemos ver que casi todos los edificios en esta calle de la Gran Vía mantienen el mismo estilo arquitectónico y los mismos colores más o menos. Acá vemos también un edificio que dice Rolex y según esta información dice que esta se llama Joyería Grassi. Yo tengo un amigo italiano de apellido Grassi, ahora que recuerdo. Sí, Sergio Grassi. Saludos a mi amigo en Italia. Esta joyería Grassi dice que es un revendedor oficial de Rolex. Si tú estás en Madrid y quieres comprar un Rolex, puedes visitar este edificio. Claro, los Rolex son muy costosos. Imagino que es uno de los relojes más caros, más costosos que puedes conseguir, pero en esta joyería seguramente encontrarás alguno para ti. Veamos del otro lado qué tipo de tiendas hay. Casa del fotógrafo Alfonso Sánchez. ¡Wow! Es una casa muy linda para un fotógrafo. Creo que él ganó mucho dinero tomando fotografías. ¿Mm?
Vamos a continuar avanzando por la Gran Vía y ver qué tipo de lugares encontramos. Aquí dice que hay un cuarto por 316 quetzales. ¡Wow! Esto me parece muy sorprendente. Vamos a ver cuántos son 316 quetzales convertidos a dólares. 41 dólares. ¡Wow! Puedes encontrar un cuarto en el corazón de Madrid por 41 dólares. Creo que es muy barato, ¿no? Muy barato. Pero sí, hay hoteles de diferentes precios. Cuando estuve explorando este lugar encontré muchos hoteles de precios muy diferentes. Hoteles de precios diferentes. Veremos diferentes precios para que tú tengas una idea. Lamento interrumpir. Si deseas llevar tu nivel de español al siguiente nivel, únete a nuestras clases de español comprensible para nivel intermedio. Completa el formulario que aparece en la descripción y reserva una clase gratuita para conocer nuestra metodología. Me parece que esta es una tienda de ropa, marca Loewe. Parece un lugar de ropa de moda. Aquí venden sushi, veamos un poco más de cerca. Sushi, cocina, me imagino que decía cocina, fusión, coctelería. Ok. Se llama Sumo, el restaurante es un nombre japonés. Así que aquí tienen comida japonesa, comida de sushi. Hay un rótulo que dice, ¿quieres comer gratis en Sumo para toda la vida? Oh, wow, parece que tienen una promoción, alguna especie de concurso. Y si tú ganas este concurso, puedes comer sushi toda la vida de manera gratuita aquí, en este restaurante. Sería algo sorprendente, ¿no? Aquí vemos un chico que avanza en un scooter. Él va avanzando aquí por la acera. Muchas personas llevan bolsas de compras que han hecho. Aquí hay otro banco, parece, otro banco, también registro general de la comunidad, no sé, creo que son oficinas, ¿no? Luce como un edificio un poco aburrido, creo yo. Del otro lado hay una perfumería. Aquí venden perfumes. Me pregunto si son perfumes franceses o si son perfumes españoles. Y por todas partes hay lugares para comer. Aquí hay hay un hostal, no dice el precio de las habitaciones. Veamos si encontramos otro. Hay un mercado por acá, Mercado de la Reina, dice este rótulo. Mercado de la Reina. Me pregunto si solo la reina puede comprar en este mercado. No creo, no creo. Es un mercado para todas las personas. También hay otra farmacia por si te duele el estómago de tanto comer tapas en España, ¿no? Tanto comer ahí en tu viaje a España. Este parece que es un hotel, se ve como un hotel. Sí, aquí dice, no sé si es habitación, Smart Rental Colección. Sí, tiene un símbolo de hotel. 1480 quetzales, veamos cuánto es esto en dólares. 192 dólares, casi 200 dólares. Creo que la otra habitación de 40 dólares era muy barata para esta ciudad que tiene tantos turistas. Pero 200 dólares ya es un precio más regular, creo yo. Aquí podemos ver que tienen las banderas, dos banderas. Una es la bandera de España y otra es la bandera de la Unión Europea. España recibe muchos turistas de toda Europa. Supongo que por esto tienen ellos la bandera de la Unión Europea. Y todos estos edificios tienen muchos balcones para que puedas ver hacia la calle. Continuaremos avanzando un poco más y viendo qué otro tipo de
de negocios, de locales podemos encontrar por acá? Este creo que es un lugar para beber vino. Sí, dice que es una vermutería y se llama Gran Clavel. Aquí en las ventanas o en las vitrinas, le podemos llamar vitrinas también. Hay algunas palabras de lo que venden adentro. Venden vino, caña, vermut, creo que dice, desayunos, comidas, aperitivos, meriendas, cenas. Bueno, venden un poco de todo. Un poco de todo, y este es un lugar donde puedes comer seguramente algo delicioso o beber un buen vino. Este edificio tiene una gran publicidad de Skechers, creo que es una marca de calzado, una marca de zapatos. Me pregunto cuánto vale tener una publicidad tan grande en este sitio. Debe ser muy caro tener una publicidad tan grande en este sitio. Acá continuamos caminando por la Gran Vía. Veamos qué otros locales hay por este lado. Tenemos un museo aquí, Museo de la Gran Vía 15. Aquí hay otro hostal, dice que hay un baño y escritorio en alojamiento humilde. Supongo que es algo muy simple, una cama, baño, un lugar para pasar la noche. 692 quetzales, veamos cuánto sería esto en dólares. Sí, $89, casi, sí, menos, $90, digamos. Creo que no está mal, ¿no? No está mal para pasar una noche en Madrid. ¿Qué más tenemos por acá? Sí, este es el hostal que acabamos de ver. Hay una óptica, óptica Delgado Espinosa, para que ellos puedan revisar tus lentes. Si tus lentes están fallando un poco, tú puedes pasar a esta óptica y aquí ellos revisarán tus anteojos o tus lentes. No, este edificio no es blanco. Un poco diferente a los otros. Y del lado derecho de la calle, ¿qué tenemos por acá? Otro hotel. Oh, este hotel es de 5 estrellas, jóvenes. Este hotel es de 5 estrellas. 4,127 quetzales la noche. Veamos cuánto es esto en dólares. 4,127 quetzales la noche. $535. Ok, en este hotel de 5 estrellas vale más de $500 la noche. Me pregunto cómo es este lugar adentro. Supongo que es un hotel de mucho lujo, ¿no? Mucho lujo. Bueno, $535. Hay hoteles más costosos seguramente en el mundo, pero de los hoteles que hemos visto en esta calle, creo que es uno de los más caros. Uno de los más caros. Seguramente es muy lindo por dentro. Aquí a la par hay otro hotel que dice Villa de la Reina Boutique y este vale 929 quetzales, que vendrían siendo $120. 120. Ok, si no quieres gastar demasiado, creo que es una buena opción. Hemos visto muchas diferentes opciones, ¿no? Muchas diferentes. Aquí hay una casa de cambio donde puedes cambiar. Hay unas fotografías de la bandera de Inglaterra, así que imagino que puedes cambiar libras esterlinas. Esta es la moneda de Inglaterra, libras esterlinas por euros, ¿no? Porque necesitas usar euros aquí en Madrid. Tal vez puedes cambiar dólares, seguramente. Hay una bandera de Estados Unidos por acá también. Sí, seguro puedes cambiar dólares en cualquier lugar turístico del mundo, ¿no? Aquí hay algunos almacenes, ah, decanato de juzgados de lo contencioso. Creo que este es un juzgado. Por si tenemos problemas legales en Madrid, debemos ir a este juzgado. Espero nunca tener un problema legal en Madrid. Tampoco en mi país, obviamente. Veamos qué más tenemos por acá.
Sí, vemos taxis, siempre todo el tiempo hay taxis por todas partes. Aquí hay algunas personas que están esperando el autobús. Esta es una parada de autobús y vemos que sí, por la Gran Vía circulan autobuses, ¿no? Circulan ahí. Ellos caminan aquí por la Gran Vía. Aquí hay una señora cruzando la calle o un señor, no lo sé. Luce como un indigente realmente. No lo sé, tiene una botella aplastada y su ropa parece que es alguien que vive en las calles. Lamentablemente este es un problema que encontramos en cualquier ciudad del mundo, creo yo. Personas indigentes. Se les llama personas indigentes a las personas que viven y duermen en las calles. Así que es un problema que hay en todas partes, creo yo. Pero hasta este indigente luce mejor vestido que los indigentes que yo conozco. Ok, veamos más por acá. Wow, cuántos taxis, cuántos taxis. Parece que aquí hay otra farmacia. Así que si a ti te duele el estómago, si te duele el estómago por comer muchas tapas o beber muchas cervezas, fuiste de fiesta en la noche en Madrid, seguro podrás encontrar alguna medicina acá en la farmacia. Esta parece ser la entrada del subterráneo. Aquí hay un rótulo que dice metro. Veámoslo más de cerca. Sí, es la entrada al subterráneo, ¿no? Al metro de Madrid. Tal vez otro día podemos conocer también el metro. Y aquí hay no sé si es un banco de sangre. Un banco de sangre de la Cruz Roja. Sí, este parece ser un lugar donde tú puedes donar o regalar tu sangre. Si tú quieres regalar tu sangre para las personas que tienen necesidad por algún accidente o alguna cirugía que ellos necesiten, puedes acercarte a este autobús y decir, yo quiero donar sangre, quiero donar sangre. Es algo como de servicio a la comunidad, ¿no? Pertenece a la Cruz Roja. Este autobús pertenece a la Cruz Roja, ¿no? La Cruz Roja. Creo que esta señora es no vidente. Ella no puede ver. Le podemos llamar no vidente o una persona ciega. Esta es la palabra en español, una persona ciega. Pero creo que políticamente es más correcto decir no vidente. Ella va caminando con su bastón, con la ayuda de un bastón, caminando por la calle. Y vemos una gran cantidad de personas acá, muchas personas que caminan por las calles de Madrid. Del otro lado también, personas que esperan el autobús, mucho movimiento acá en Madrid. Oh, vemos, no podría faltar un McDonald's. Hay un McDonald's en cualquier parte del mundo, casi. Nunca falta la comida chatarra, ¿no? La comida chatarra de los Estados Unidos la puedes encontrar en todo el mundo. Aquí parece que hay otro hotel, Hotel Montera de Madrid. Dice 2.284 quetzales. 2.284. Veamos cuánto es. 2.284 serían casi $300. Casi 300. Bueno, es otra opción, ¿eh? Yo te muestro opciones y tú escoges cuál hotel te gusta para dormir. Al menos tendrías justo al lado el McDonald's si quieres comer comida chatarra. Veamos. Sí, este es el Hotel Gran Vía. Oh, este es más económico que el anterior, ¿no? Más económico. Veamos rápidamente, son 1.055, $137 casi, 137. Creo que son opciones, ¿verdad? Veremos otras cosas. Aquí hay otro lugar de casa de cambio donde puedes cambiar
dólares seguramente o libras esterlinas, cualquier tipo de monedas. Avanzamos un poquito más por acá. Aquí venden jeans aparentemente o al menos ropa. Venden ropa. El lugar se llama Salsa Jeans. No sé si es porque aquí podemos bailar salsa o porque te regalan salsa para echarle a tus tacos. No lo sé, pero se llama Salsa Jeans. Oh, hay un oso de peluche aquí. Vamos a ver este oso de peluche. Es un oso, es un oso gigante, ¿no? Un oso gigante. Oh, sí, señor. Es muy, muy grande este oso. Un oso de peluche. Así le llamamos en español, oso de peluche. Y este oso de peluche seguramente es una publicidad de esta tienda de ropa. Ujú. Muy posiblemente sea una publicidad. No sé si hay una persona adentro de este oso de peluche, puede ser. Y aquí por este espacio en el pecho, puede ver hacia afuera. No lo sé. No sé si es un trabajo que me gustaría hacer por el calor que se siente adentro, ¿no? El calor. Algunas personas aquí esperan también en una banca, eh, un tiempo ahí sentados. Esta es una moto que parece de la policía. Sí, creo que es de la policía de Madrid. Así que deben estar también muy atentos los policías para cuidar a los turistas, sin lugar a dudas. Deben cuidar a los turistas. Vemos también acá una venta de libros en la calle. Bueno, qué bien. Si quieres comprar algún libro en Madrid, aquí tienen libros en las calles. Posiblemente puedas encontrar libros usados que ya alguien los leyó antes o tal vez también libros nuevos, un poco de todo. Este autobús dice que él viaja desde la Plaza del Sol hasta Sevilla, así que hay mucho transporte público en Madrid. Si no quieres pagar los taxis, este es un taxi, ¿verdad? Y este es autobús, seguramente es más barato ir en autobús, ¿no? Claro. Vemos más hoteles, avanzaremos un poquito más aquí en esta calle que se llama la Gran Vía. Ya nos subimos a la banqueta, vamos a ir otra vez donde están los autos y veamos qué otros edificios hay, más hoteles. Creo que ya tienes una idea cuánto cuestan los hoteles, no veremos todos los precios de hoteles. Aquí hay una publicidad de la serie La Casa de Papel. Esta imagen es del año 2021. Es una imagen del año 2021 y creo que esta serie estaba de moda. ¿Tú has visto la serie La Casa de Papel? Es una serie para practicar español. Puedes ver esta serie en español si te gusta el español de España. No sé si es posible ver esta serie en español latino. No lo sé. Pero la serie originariamente es de España. Así que ahí puedes escuchar el acento español en todo su esplendor. Quiero decirte que los latinos, los hispanohablantes del continente americano, México, Centroamérica, Sudamérica, no tenemos ningún problema para comprendernos con los españoles. Podemos comunicarnos sin ninguna dificultad. A veces algunas palabras no las conocemos, entonces le preguntamos, oye, por ejemplo, ¿qué es una tapa? ¿Qué es una tapa en España? Y él nos puede decir, pues hombre, una tapa es algo que tú puedes comer, algo pequeño, ¿no? Por ejemplo, él va a explicarte qué es una tapa. De la misma forma, él puede preguntarle a un latino qué son otras cosas que tenemos acá y nosotros le explicaremos. Pero la comunicación no tiene ningún problema entre el español latino y el español de España. Podemos ver las películas, las series sin ningún problema. Aquí hemos llegado a una plaza donde podemos ver muchísimas personas y este parece ser un cine.
Creo que es un cine. Sí, dice aquí Cines Callao. Callao. Callao me suena como callado, ¿no? Callado, alguien que no habla. Tal vez porque tú vas a estar en este cine y debes estar callado. No, no decir spoilers de la película, tal vez. Puro espectáculo. Bueno, sí, si quieres ir al cine en Madrid, seguramente tienes la opción también de ir al cine. Claro que sí. Hay más tiendas. Vamos a caminar un poquito. Me llaman la atención estos edificios que son como triangulares, ¿no? Como triangulares. Tenemos estos edificios acá, triangulares. Aquí dice arriba Capitol, Capitol. Y dice Schweppes. No sé qué significa Schweppes. Tal vez es el nombre del fundador de este edificio. Ah, edificio Carrión, dice aquí. Edificio Carrión. Ok. United Colors of Benetton. Sí, tienes aquí tienda de ropa fina también. Ok, tienda de ropa fina. Asociación de la Prensa de España. Wow. Aquí tenemos también a la prensa se le llama el cuarto poder, ¿no? El cuarto poder. Aquí hay un policía de tránsito. Ujú, arriesgando siempre sus vidas en medio del tráfico. Si viene un auto conducido por un borracho, ahí podría atropellarlo, ¿no? Atropellarlo. Creo que es un trabajo arriesgado, sin duda. Ser un policía de tránsito seguramente es un trabajo duro. Aquí vemos otro policía de tránsito y ellos también te pueden dar una multa, ¿no? Si tú te estacionas en un lugar prohibido, ellos te dirán, usted debe pagar 100 euros, ¿no? 100 euros, por ejemplo, es una multa. Esperemos no tener ninguna multa acá en España ni en ningún otro lugar del mundo. Aquí hay más hoteles, más venta de comida. Sí, este es otro ángulo del edificio Capitol, el que tenía esta forma triangular y decía Schweppes arriba, creo yo, Schweppes. Del otro lado hay más hoteles. Aquí está la tienda de Huawei. Huawei, que es venta de celulares, ¿no? Equipos de tecnología de origen chino, si no estoy mal. ¿Chino o coreano? No, no estoy seguro. Huawei, más tiendas de ropa, más hoteles. Wow, hay hoteles por todas partes aquí. De 200, 400 dólares, 100 dólares. Diferentes precios de hoteles que tú puedes encontrar seguramente en este lugar. Avanzaremos un poquitín más por acá. Más farmacias también, si necesitas farmacias. Vemos que ahora es el momento de los peatones para cruzar la calle. Creo que esta sección no tiene tantos edificios blancos. Ahora me parece que estoy en otra ciudad, ya no en Madrid, porque antes vimos que la calle casi todos los edificios eran blancos. Pero bueno, en esta sección no. De repente los van a restaurar. Probablemente los van a restaurar. Y aquí tenemos un teatro. Un teatro, no un cine, un teatro. Se llama Teatro Lope de Vega. Y ellos están presentando la obra El Rey León de Disney. El Rey León de Disney. Pero no en película, sino en teatro. Un teatro, así que también ya vimos, atrás estaba el cine, un poco más atrás, aquí hay teatro, hay varias opciones de entretenimiento y seguramente en la noche hay discotecas, ¿no? Bares para tomar algo. Sí, es una ciudad turística, debe haber bares y discotecas por todas partes, imagino. Pero lo que he visto más son hoteles, wow, muchos hoteles. Este BBVA es un banco, también un banco, creo que es un banco privado en España, muy grande, por cierto. Creo que también hay en Latinoamérica, si no me equivoco. No he visto esto en Guatemala, pero
sé que en Argentina y otros países creo que hay Banco BBVA. No estoy seguro realmente, pero es un banco muy grande. Y dice hospital, no, hostal debo decir, Hostal Buenos Aires. Hostal Buenos Aires dice, pero no es Argentina, no es, simplemente se llama Buenos Aires. Tal vez el dueño es argentino, posiblemente. Posiblemente el dueño es argentino. Un hotel de 4 estrellas, el Senator. Senator. Sí, Senator, veamos. No dice cuánto vale una noche aquí. Supongo que no es tan barato porque es 4 estrellas. Sí, no tiene precio. No tiene precio. Avancemos un poquito más. Sí, aquí estamos llegando. Este edificio es bastante alto. Bueno, realmente algo interesante creo yo de España y de muchas otras ciudades de Europa es que no hay rascacielos. Rascacielos. Por ejemplo, en Nueva York, en Estados Unidos o en Chicago, tienes rascacielos, edificios de 100 pisos, por ejemplo, 100 niveles. Y en Asia están construyendo unos rascacielos increíbles de 120, 150 pisos. Pero en Europa no es común esto, no, no lo sé, no he visto rascacielos. Este es uno de los edificios más altos que he visto, de hecho, en esta visita guiada que estamos haciendo. Creo que es uno de los edificios más altos y estimo que tiene unos 30 pisos, cuando mucho. Sí, unos 30 posiblemente. Es alto, pero no es un rascacielos, diría yo. No es un rascacielos. Aquí hemos llegado a un pequeño parque. Algunas personas están caminando, familias, por ejemplo. Esta familia llevan un carruaje para bebés, tienen otros, un par de niños acá. Algo interesante es que España tiene una tasa de natalidad bastante baja. Creo que es una de las más bajas del mundo, si no me equivoco, la tasa de natalidad de España. Quiero ver si encuentro una información aquí. Sí, dice acá que la tasa de natalidad en España es 1.16 hijos por mujer, al menos en el 2022, y parece que esto está bajando poco a poco con el tiempo, bajando poco a poco. Es más baja que en Italia y que en Portugal, y definitivamente más baja que en Latinoamérica, ¿no? Y en África. Entonces, creo que esta familia Creo que esta familia es una familia numerosa en España, una familia numerosa. Tienen 3 hijos al menos, se miran 3 hijos acá, así que es una familia numerosa en España, ¿no? Un dato curioso. Bueno, creo que ya te he dado una idea de cómo es recorrer las calles de Madrid. Hemos llegado a la Plaza de España, se llama este lugar. Voy a dejar esta visita virtual hasta este punto. Desde luego, tú puedes también visitar Google Maps y recorrer un poco más la ciudad, ver algunos otros detalles. Si a ti te gusta este formato de videos donde yo explico y hago recorridos virtuales, no olvides de apoyarme con un like y también suscribirte al canal, por supuesto. Y déjame aquí abajo en los comentarios cuál otra ciudad especialmente de países hispanohablantes, te gustaría conocer. Ya hemos recorrido una parte de Buenos Aires, también Bogotá, y seguiremos conociendo más ciudades hispanohablantes. Así que escríbeme acá abajo cuál ciudad te gustaría conocer la próxima vez. Y muchas gracias por ver este video. Si te gusta este contenido y quieres motivarme a continuar creando estos videos, puedes invitarme a un café. Encontrarás mi link de PayPal en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.